¿quién frena al dólar? Es la pregunta cuando nos encontramos con que hace 8 ruedas consecutivas que no baja de la barrera de los 1.400. Se ha estabilizado en un punto alto la moneda norteamericana y esta brecha con el dólar oficial es la más alta desde la devaluación que hizo Luis Caputo apenas asumió el Ministerio de Economía. Bueno, en la provincia de Córdoba y en otras provincias del interior, el dólar había cerrado para la venta en 1.490 aproximadamente, menos en la City porteña, 1.465. Así terminó el dólar blue o informal, paralelo para la venta, 15 pesos más que el día anterior, 100 pesos más en lo que va de julio. Y la brecha cambiaria con el dólar oficial, que está en 920 pesos en este momento, es casi del 60%, 59,2%. Bueno, y es una meseta alta en la que se ha estabilizado, y más que estabilizarse, digamos, está en una situación de crecimiento, porque cada día que estamos viviendo, desde hace varias jornadas atrás, asciende en la cotización la moneda en el blue, ¿no? Igual al ministro de Economía parece no incomodarle esta disparada del dólar blue. Se lo vamos a preguntar a José Simonela, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás, José? Buenas noches, un gusto. Evidentemente no le preocupa esta disparada, o al menos dice que no le preocupa la del Yo dólar creo que paralelo. sí le preocupa, Okay. a punto tal que en los últimos 10 días, creo que en 8 ha salido a defender la posición de que no va a aumentar el clearing peg, que son las mini devaluaciones que hace todos los días, del 2%, Del 2%. menos. Esto obviamente que le está retrasando el tipo de cambio oficial, pero como lo están usando como ancla antiinflacionaria, digamos, el ministro considera de que va a poder seguir manteniendo este ritmo de devaluación del dólar oficial y por ende la brecha se le va ampliando, ¿no? Recién lo decían ustedes, estamos casi al 60% de brecha cuando hace 2 meses atrás estábamos al 20 y algo. En los últimos meses, los 2 últimos meses, el dólar ha subido más de 2 dígitos. Vos estás diciendo, José, que lo usan como ancla antiinflacionaria, digamos, los números del descenso de la inflación, que va a pegar un rebote seguramente ahora, pero tienen que ver con esta ancla y además con la recesión también mucho, ¿no? Obviamente. Claro. Está usando 2 anclas. Por un lado, el tema de déficit fiscal cero, o sea, tener superávit fiscal. Eso genera, desde el punto de vista de las expectativas, una buena noticia, pero a su vez genera una recesión muy fuerte, una caída del nivel de actividad muy Claro. fuerte. Entonces, por un lado, la caída de la actividad, pero la caída de actividad obviamente que no es políticamente deseable. Pero el tipo de cambio sí, y de hecho que el gobierno anterior lo usó siempre como ancla antiinflacionaria, por eso que se iba retrasando. Hoy el ministro está decidido a defender esa ancla del 2%, bajo la premisa de que en un contexto de corto plazo los dólares van a aparecer, porque el talón de Aquiles acá, ¿cuál es? La falta de reservas, digamos. Así es. O sea, no está pudiendo comprar dólares el Banco Central. Hoy compró 50 millones de dólares, pero recordemos que en junio, en plena época de la cosecha gruesa, prácticamente no compró dólares. Entonces Claro. eso no es una buena noticia. Así que ahí tiene un punto de dolor importante el gobierno, los argentinos tenemos un momento de preocupación y esto es lo que genera mucha incertidumbre en los mercados, ¿no? Y por ende, dólar. Habla permanentemente Caputo de fortalecer el peso argentino. ¿Cómo lo va a hacer? Disparándose el dólar paralelo, por ejemplo. Sí, yo creo que él está apuntando a que no dentro de mucho pueda haber un acuerdo con el fondo. De hecho, que hoy las noticias son que el fondo salió a avalar al gobierno en un momento donde el gobierno se había distanciado un poquito del fondo por algunas discusiones o algunos dichos incluso del propio presidente semanas anteriores. Pero me da la sensación que el gobierno necesita cerrar ese acuerdo con el fondo. Ayer en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires algunos analistas hablaban de que lo podía cerrar en septiembre. Caputo ha dicho que eso es muy pronto, pero me parece que por ese lado va a reforzar reservas. Y después que el blanqueo le permita reforzar algo de las reservas por los dólares que puedan ingresar y por otro lado que la situación de la caída en el valor de la soja haga que los productores se decidan a liquidar. Ahí está la pulseada
estas mejoras en el dólar libre, digamos, en el contado con liqui, que está trayendo todos estos días, que ya está en 1.420 pesos, mejora el tipo de cambio que recibe el exportador, porque recordemos que el 20% de lo que liquidan pueden hacerlo en ese mercado. Así que ahí me parece que está la pulseada. Los exportadores que quieren que le mejore el tipo de cambio oficial, el gobierno que está decidido no hacerlo, y en el medio la necesidad de recibir fondos, sean del fondo, sean del RIGI, que es el régimen de inversión, o sea de, como decía, que los exportadores se deciden a liquidar. Bien, para cerrar, José, está también el temor de todos, ¿no? Sigue subiendo el dólar así, el traslado a precios. Es como que la recesión es la que está frenando que no haya una dinámica de traslado como habitualmente ha ocurrido en la historia reciente, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que está frenando el traslado del paso de la devaluación o del precio del dólar libre a los precios es la caída del nivel de compra. Todos los indicadores siguen dando caída del nivel de compra. Incluso, si bien en junio se amesetó un poquito la caída, pero recordemos que está el aguinaldo, que es un ingreso extra que siempre generaba un boom de consumo. Bueno, en este caso no permitió que no cayera tanto, pero digamos, la caída del consumo preocupa y le preocupa mucho al gobierno. Bueno, en septiembre empieza a levantarse el cepo, por lo que dijo, bueno, que va a disminuir el impuesto país de 17,5 a 7,5, 10 puntos menos. ¿Empieza ahí el levantamiento del cepo? No, ahí lo que va a bajar es el impuesto país, con lo cual eso le va a permitir probablemente aumentar un poquito digamos, el porcentaje de devaluación. Pero el cepo ha dicho que lo va a poder levantar cuando tenga dólares, cuando haya podido limpiar la hoja de balance del Banco Central, que hoy salió la reglamentación que habían anunciado hace 2 viernes, digamos, no el viernes pasado, sino el anterior. Recién hoy salió la reglamentación del Banco Central para pasar la deuda de pases al Tesoro y reemplazarla por una letra. Y cuando los put, que es un término bastante técnico, que es la garantía que el Banco Central le dio a los bancos, que en caso de que necesiten liquidez le va a comprar esos bonos, también lo haya podido limpiar. Para eso todavía falta, y esas son las 3 condiciones que puso, digamos, Caputo. El presidente le agregó una de difícil cumplimiento, cuando la inflación sea. Imagínate. O sea. Va para un rato. Gracias, José. No, muchas gracias.